Señor, digo para los que venimos en la mañana y ahora estamos acá de nuevo, ¿no? Sí, en la mañana hablaba también el pastor de la adoración al Señor. La verdad que unas veces solamente nos acordamos de pedirle al Señor, nuestras oraciones se convierten en solamente peticiones y peticiones y peticiones, ¿no? Pero no hay un momento en que uno diga voy a adorarte, Señor, o le vamos a dar algún fruto de nosotros al Señor. Pero bueno, qué bueno por los que están acá de nuevo. Y siempre para mí es un honor estar acá y poder hablarles o compartirles la palabra del Señor, ¿sí? Bueno, vamos a hablar ahora de un tema que no mucho se habla, ¿no? Pero espero que podamos comprender un poco más acerca de esto. Yo estaba por ahí tratando de buscar en la Biblia dónde poder predicarles o hablarles acerca del Señor. Y entonces me encontré que debía hablarles de esto. Lucas capítulo 24. Está en los 4 evangelios esta parte de la Biblia. No es común que esté en los 4 evangelios. Algunas veces está en 2, otras veces solo se repite en 3, otras veces una sola, pero esta vez se repite en los 4 evangelios. Es algo demasiado importante o que tiene mucha relevancia para los cristianos. Así que era necesario que se escribiera, ¿no? Varias veces. Y entonces, Lucas capítulo 24, vamos a leer varios versículos. Yo soy de la idea de leer varios, algunos 1, 2, cada quien, ¿no? Pero lo más seguro es que en la casa no leemos mucho la palabra y entonces al menos venir a la iglesia, pues, ocuparnos un momentito para leer, ¿no? 2, 3 minutos. No creo que tenga algún problema, no porque leamos. Así que no sé si tienen Lucas capítulo 24, versículo 1. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos, bueno, ya me perdí, ¿no? Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y los demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Sí? Podemos leer un momentito para que el Señor sea quien nos hable. Padre, gracias te damos esta tarde por estar aquí. Siempre es un honor, Señor, compartir de tu palabra. Quiero pedirte para que bendigas la vida de mis hermanos. Que esta tarde, Señor, podamos salir de acá edificados, podamos salir de acá, Señor, exhortados y animados
con tu palabra. Quiero pedirte, Dios, para que puedas usar mi vida como un instrumento nada más, que puedas utilizarme a mí para hablarle a mis hermanos. Te pido para que esta tarde, Señor, podamos salir de acá aprendiendo aún más acerca de tu palabra. Te damos gracias, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar, hermanos. Le he puesto a esta predicación o tema, no sé cómo quieran llamarle ustedes, la resurrección. ¿Sí? La resurrección. Todos los que ya tenemos algunos días de estar en esto del Evangelio o en el camino del Señor, conocemos esta palabra o qué es la resurrección. ¿Sí? Pero muchas veces tenemos algunas ideas no tan quizás determinadas o bien conocidas, sino que sabemos poco a veces respecto a cosas que son demasiado obvias, que deberíamos saberlas. Así que para que tengamos una idea, la resurrección es que alguien tiene que morir para luego resucitar o volver a nacer. Algo así como cuando una semilla uno la siembra, ¿sí? Pero la semilla cuando nace no nace de la misma manera, sino que se convierte en un árbol o en una pequeña planta, lo que sea que uno siembre, y entonces muere, ¿sí?, la semilla y luego vuelve a nacer, ¿sí? Crece, luego va a dar fruto y por último otra vez muere, ¿no? Así que la resurrección, vamos a hablar de la resurrección de Jesucristo. Nosotros sabemos que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino hace un poco más de 2000 años. Al menos dice la historia, dice la ciencia, dice la arqueología, de que vino un hombre llamado Jesús. Algunos dicen que solo fue un buen hombre, otros dicen que fue un profeta, otros dicen que no era alguien que fuera necesario, al menos ni siquiera saber de él, ¿no? Cada quien tiene sus ideas de acuerdo a lo que cree. Pero en el caso de nosotros, que nos corresponde saber un poco más acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios, Él vino con un propósito principal y era dar a conocer al Padre. Pero por último, tenía que morir, ¿sí? No era negociable que Jesús viniera y se fuera de nuevo y no muriera, porque entonces habría hecho para lo cual fue enviado solo una parte, dar a conocer al Padre, pero no habría derrotado a la muerte, ¿sí? Por eso es que era necesario que Él muriera. Ahora, quizás no de la manera que tuvo que morir, ¿no? Porque cualquiera diría, bueno, hubiera muerto de otra manera, pero de la manera que murió es una manera difícil, terrible, diría yo, ¿sí? Hay personas que mueren como se acuestan en la noche y al siguiente día quieren platicar con ellas o le dicen que se levanten y ya no, ya murieron, ¿no? O sea, se duerme y se duerme para siempre. Seguramente no es difícil morirse así. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? Sin sufrir nada, ¿no? También hay personas que sufren años con una enfermedad, ¿sí? Yo la verdad quisiera encontrar una respuesta a eso o darle una explicación a alguien que sufre. Por ejemplo, alguien que tiene un cáncer y tiene que someterse a un tratamiento de quimioterapia por los siguientes 2, 3 años. Se alarga la vida por 3 años, pero al final se sale muriendo. ¿No se han dado cuenta de esos casos? Pareciera que es injusto, ¿no? Pareciera que no es posible que eso pase, pero ocurre. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. Uno no puede pensar en todo lo que a Él le ocurrió antes de, porque cuando a uno le han anunciado
que va a tener un accidente mañana a las 10:30 de la mañana yendo en la calle que está allá, no sé, quizás haríamos algo diferente. Pero uno no sabe que le puede pasar algo así. Pero Jesús sabía que iba a Jerusalén y que iba a morir. ¿Sí? Porque cuando hay una parte en la Biblia que dice que se le trajeron un pollino, ¿sí? Por cierto, fíjense que valga decirlo entre paréntesis, ¿por qué por qué se llama pollino? ¿No se han dado cuenta de eso? La Biblia lo dice en los evangelios. Y eso es un burrito. ¿Por qué no dijeron burro? ¿Sí? Entonces yo soy un poco curioso, no sé si ustedes, pero yo dije, bueno, ¿y por qué dice pollino? ¿Por qué no dice burro? Pues debió decir, y Jesús se fue en un burro montado hacia Jerusalén cuando había de ser crucificado. No dice así, dice que fue en un pollino. ¿Sabe por qué? Porque dice que era un animal joven, que todavía no había sido amansado o domesticado para que alguien lo montara. Y entonces, ¿cómo es que Jesús se montó y no le hizo nada? Pregúntese usted. Él es capaz, ¿no? Aún de el animal más difícil de domesticarlo en el momento, ¿sí? Aún a nosotros nos ha domesticado, ¿no? Hay algunos que tenían un comportamiento muy difícil, incluyéndome, ¿no? ¿Sí? Yo conducía, por ejemplo, si había que llegar en 20 minutos, yo desafiaba que iba a llegar en 10, ¿no? ¿Sí? Y me paso llevando al que esté por enfrente. Pero el Señor nos va, ¿sí? Moldeando, ¿no? Ya sea que quieras o que no quieras, pero Él te va a moldear. Hay algunos que es fácil que el Señor nos moldee porque nos dejamos fácilmente, pero hay otros que no, les cuesta, tienen que sufrir cosas para que entonces entender de que el Señor le está llamando la atención y que debe cambiar ciertas cosas. Bueno, cerramos paréntesis entonces, hablando del pollino, ¿no? Entonces era un burrito joven, el cual no había sido domesticado, ¿sí? Así como, para que tengan una idea, porque entiendo que el ganado, las vacas, es lo que uno más conoce, ¿sí? Entonces sería un ternero de unos 2 años y medio, 3 años aproximadamente, ¿sí? Porque esa es la edad más o menos cuando ya se ha desarrollado el animalito y entonces lo pueden montar. Bueno. Entonces, cuando Jesús iba, lo que quería decir es que cuando Él va a entrar a la ciudad, Él sabe que lo van a tomar y que va a ser escarnecido, escupido, lo van a menospreciar, le van a decir, ¿es cierto que eres el Hijo de Dios? ¿Por qué no te defiendes? ¿Es cierto que has venido del cielo, que eres el enviado de Dios? Unos dicen que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista. ¿Y cómo es posible no te defiendes? Te han traído acá porque dicen que eres el rey de los judíos, le dijo Herodes. Y Jesús callaba. ¿Creen que eso no era difícil? Bueno, yo no sé si a ustedes no les sería difícil poder hacer algo, pero como si estuviera atado de pies y manos, no puede hacerlo. Tiene que callarse, tiene que decir, está bien, hazlo. Sí, es muy difícil eso. Jesús sufrió todo eso. Él, de hecho, le dijo a uno, yo podría llamar a una legión de ángeles para que me defendieran. Y a todos ustedes que están acá, los podría hacer desaparecer, pero no lo hizo. Porque su objetivo principal al final era que tenía que morir. Por eso es que para hablar de la resurrección habría que hablar de la muerte primero de Jesús. Porque si no morimos no podemos resucitar. Y la Biblia dice que estábamos muertos a nuestros delitos y pecados. Pero ese es otro tipo de muerte. Es la muerte del ser humano cuando está apartado, alejado de Dios. ¿Sí? Pero aquí estamos hablando de una muerte física que se separa nuestro espíritu y alma de nuestro cuerpo para luego resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo diferente, un cuerpo que va a tener cambios, que no va a ser igual a este que tenemos. Puede ser parecido,
puede tener sus brazos, las manos igual, pero tiene otras características o habilidades. Porque cuando Jesús resucitó, me estoy adelantando, dice que de repente le apareció a sus discípulos. ¿Cómo es que no les tocó la puerta para entrar? Dice que traspasaba la pared, traspasó la pared y pasó a ellos. Se asustaron. Algunos dijeron, es un fantasma el que está. Y Tomás dijo, si no tocare las manos o viere los orificios o huecos que le hicieron los clavos, yo no voy a creer. ¿Sí? Entonces, el cuerpo que vamos a tener, si nos vamos a la persona de Jesús, Él estuvo 40 días acá después de haber resucitado. ¿Sí? Le estoy dando como algunos datos de cosas que ocurrieron en el momento cuando Jesús muere y luego resucita. Otra cosa a tener en cuenta es que estaba profetizado de que Jesús habría de morir y que también habría de resucitar al tercer día, es decir, en 3 días. Estaba profetizado, y muchísimas de las profecías que se habían hecho en el libro de Isaías, en Salmos, en Jeremías y otros profetas, incluyendo Moisés o los libros de la ley, hay profecías que se cumplieron al pie de la letra cuando Jesús vino, desde su nacimiento hasta su muerte. Por eso es que les digo que no podía haber cambios, tenía que hacerse como se hizo, y así lo hizo al pie de la letra el Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice acá, hablando de la resurrección, de que si nos adelantamos entonces, digo pues porque si nos ponemos a hablar respecto a la muerte de Jesús, hay muchas cosas que decir ahí, pero inmediatamente Él muere. Algunas veces yo también me he preguntado cómo es que Él resucita al tercer día. Si ustedes sacan la cuenta, las horas no cuadran exactamente, como para decir, Él estuvo 72 horas y a una de esas horas se resucitó un poco antes de las 72. ¿Sí? Digo por los que me quedan viendo así, es que 24 más 24 más 24 es 72. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero la Biblia dice que Él dice que entregó su espíritu a la hora novena. ¿De qué día? Del día viernes, digamos, para nosotros. ¿Sí? Los veo un poco raros, ¿no? Así como, no es verdad. Ahí les animo para que lean en la palabra, ¿no? Léanlo un poquito más. Se van a dar cuenta que sí. Hablando de antes de morir Jesús, es lo que les estoy diciendo. O sea, estamos leyendo el 24, unos poquitos capítulos antes, usted lo puede encontrar. ¿Cómo es que ocurre lo de la muerte de Jesús? Y luego dice que inmediatamente, bueno, la hora novena, para los que no tienen idea, es las 3 de la tarde. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque se contaba el día y la noche. El día a partir de las 6 de la tarde, perdón, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y la noche desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. ¿Se entiende? Entonces, si muere en la hora novena, es las 3 para nosotros. Porque desde las 6 hasta las 12 son 6 horas. Y luego desde las 12 hasta las 3 serían 9 en total. ¿Sí? Entonces, Él muere a las 3. Faltan pocas horas para que sean las 12 de la noche y se cumpla el primer día que Él va a estar muerto. Luego, todo el sábado, porque recuerden que el sábado no se podía hacer nada. Y por eso es que este hombre llamado José de Arimatea, que era un hombre que tenía dinero, y él había cavado una tumba o un lugar para sepultar, para sepultarse él, para que lo metieran ahí, porque la tumba donde Jesús fue puesto es una tumba que primero estaba nueva, así dice la Biblia que así sería, y que era un lugar donde las personas entraban y podían estar dentro
llorando o estando con su muerto y diciéndole lo que le quisieran decir, ¿sí? Pero no era el común, solamente tenían acceso a aquellas personas que tenían dinero para pagar por eso. Por eso es que este hombre, José de Arimatea, era alguien que tenía dinero y era parte del gobierno en aquel momento. Entonces, por ser parte del gobierno, no era difícil que fuera al gobernador de aquel momento de que le diese el cuerpo e irlo a poner a esta tumba. Y era común que le pusieran un obstáculo para que tapara la tumba. Y de esa manera no pudieran entrar a robarse el cuerpo por diferentes razones. Y por eso es que a Jesús lo taparon de esa manera. Pero bueno, vamos a leer algunas partes. Mire cómo dice la Biblia. Bueno, no completé la idea de las horas, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que desde las 3 hasta las 12 es parte del día. No es un día entero, pero es parte de un día. Luego comienza desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día que va a comenzar el domingo para nosotros. ¿Se entiende? O sea que sí va a estar el día sábado completito, 24 horas. Pero del día viernes va a estar una parte. Y del día domingo para nosotros una parte. ¿Por qué? Porque dice que tempranito por la mañana lo fueron a buscar y ya no estaba. ¿Sí? Estas mujeres son las mismas que cuando Jesús fue llevado a la tumba para ponerlo en el lugar donde había de quedar, ponían como, vamos a suponer que era una mesa, y ahí dejaban encima el cuerpo, lo envolvían con sábanas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en la Biblia dice en Lucas, si no me equivoco, 11, donde narra acerca de Lázaro que estaba muerto? Y entonces le dijeron a los que estaban allí, quiten la piedra, les dijo Jesús. Y entonces le dijo a Lázaro, ven fuera. Y cuando Lázaro sale, dice que estaba envuelto. Y le dijo, quítenle los lienzos o las sábanas que le habían puesto. ¿Sí? Se lo ponían con la idea de que estaba envuelto y encima de esto le ponían las aromas o los perfumes. ¿Para qué? Para que el mal olor, digamos, o no sé cómo decirles, el que no huele bien, ¿sí? Se le ponía perfumes u olores y de esa manera no era tan desagradable estar en la tumba de la persona, ¿sí? Por eso lo hacía. Entonces ellas, el primer día de la mañana, el primer día de la semana, que es el domingo, tempranito, vamos a suponer que eran las 5 de la mañana o las 6 de la tarde o las 6 de la mañana, por ahí seguramente. Quizás no había salido el sol, estaba todavía entre oscuro y aclarando el sol. Y entonces dice que ellas van hacia la tumba porque han preparado los perfumes que le van a poner a Jesús, ¿sí? Ellas fueron con José de Arimatea y saben el lugar donde lo pusieron. ¿No se han fijado que hay personas que cuando van a los cementerios, bueno, no sé si a ustedes lo han observado, pero hay personas que dicen, miren, ahí está mi tío, por allá está mi papá, por allá está mi no sé qué. Ustedes se saben todas las personas que están ahí en el cementerio, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo no me acuerdo de muchos, pero algunos nada más. Así que dice que ellas iban y cuando llegan al lugar se dan cuenta que la tumba está abierta. Algo que no les dije es que la Biblia dice, antes de esta parte que estamos leyendo, dice que los principales sacerdotes y los fariseos, que fueron los principales responsables de que Jesús fuera crucificado, ellos pidieron que hubiera un refuerzo de parte del ejército que tenía el Imperio Romano para que cuidaran el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque de esa manera se iban a asegurar de que nadie se robara el cuerpo. Porque ellos sabían de que Jesús había anunciado de que iba a resucitar el tercer día. Entonces ellos dijeron, para que no quede ninguna duda de que Él va a resucitar, vamos a estar pendientes de su cuerpo, para que no digan después que resucitó y lo único que han hecho es moverlo del lugar.
¿Se entiende? Entonces llevaron más soldados. ¿Se imaginan ustedes? No sé, una tumba, no creo que haya sido como esta iglesia de grande, tiene que ser una cosa pequeña. Bueno, los que han ido a Israel saben, ¿no? Porque se cree que hay un lugar en Israel que allí fue la tumba de Jesús. No se puede decir al 100%, pero que existe la posibilidad de que ese haya sido el lugar donde lo pusieron, ¿sí? Y la tumba está vacía, ahí no hay muertos, o sea, no está la tumba que digan, aquí está un pequeño hueso o el pelo de Jesús. No existe, ¿no? Entonces, los soldados de seguro se pusieron alrededor, pero por eso es que digo que ha de haber resucitado, no sé, a las 4:30 de la mañana, no se veía. De seguro ellos estaban pendientes, pero como estaba oscuro, no vieron que salió Jesús. Lo otro que pudo haber ocurrido es que su cuerpo salió y no lo vieron. ¿Sí? Podía transportarse de un lugar a otro. ¿Sí? Es un poco extraño lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero la Biblia lo dice, no crean que me lo invento. ¿Sí? Por ejemplo, cuando, ahí lo leen en su casa, en este capítulo 24 de Lucas que estamos leyendo, Jesús tiene un encuentro con unos hombres que van camino a Emaús. Ahí lo leen ustedes. Y de repente dicen estos dos hombres, algunos creen que eran discípulos de Jesús, que él ya no estaba con ellos, ya no lo vieron más. ¿Cómo es que se desaparece? ¿Sí? Ahí lo leen, se lo dejo de deber ahí, tarea. Más adelantito está acá. Así que la muerte de Jesús tiene mucha relevancia o tiene un grado altísimo de importancia para nosotros, porque al morir Él comprueba que pudo resucitar. Y si Él resucitó, dice la Biblia, entonces nosotros cuando muramos también vamos a resucitar. O sea que el cristianismo o el evangelio de las buenas nuevas tiene sentido porque Jesús resucitó. Si Él no hubiera resucitado, seríamos, dice Pablo, los más dignos de tenernos lástima, porque no es cierto lo que nuestro líder predicó o anunció, que Él habría de resucitar. O sea, seríamos dignos de dar lástima. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Así que, pero nosotros sabemos que Él resucitó y que nadie lo puede negar. Y también cuando resucitó dice que a los 40 días ascendió al cielo, para cumplir también con la promesa de que Él regresaría al Padre y estaría sentado a la derecha del Padre. Así que Él ahorita en este momento está sentado a la derecha del Padre. Usted puede leer en el Apocalipsis y se hace una idea de cómo es allá arriba. Y dice que está el Padre sentado en su trono y su Hijo a la derecha y los 24 ancianos y luego los ángeles. No sé si usted se puede hacer una idea de qué es lo que hay ahí, ¿sí? Y dice que los ángeles dicen santo, 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 ¿sí? Adoran al Señor de manera permanente. Así que Jesús resucitó al tercer día. Les diré algunas, ¿qué decirles? Puntos, cosas o algunas de las principales, ¿cómo pudiera decirles? Cosas que son importantes. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Y qué es lo que ocurrió ahí para nosotros? Por eso es que decía que si Él no hubiera resucitado, esto no tendría sentido. Ahora deberíamos irnos de regreso a la casa. ¿Para qué estamos acá? Si no es verdad. ¿Sí? Hace poco despedimos al hermano José y dijimos, pronto lo vamos a volver a ver. Porque esa es nuestra esperanza, de que los que mueren en el Señor nos volvemos a ver, porque van a resucitar, así como nosotros también lo haremos, si es que permanecemos en el Señor. ¿Sí? Entonces el primer punto que
ahí ocurrió o que tuvo al final cumplimiento es que Jesús venció la muerte. ¿Qué les parece? La Biblia dice, tal vez si me ayuda, hermano, Romanos 6, 23, si no lo leemos. Romanos 6, 23 dice, ¿sí? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55. Quince, 55. Versículo, bueno, más bien 15:55, ¿sí? Dice, mire cómo se pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? ¿Sí? Fue derrotada la muerte. ¿Qué muerte, hermano? La muerte de no volver a resucitar. La muerte de mantenernos separados eternamente del Padre. A través de Él hoy, aunque muramos a este cuerpo, estaremos unidos al Padre. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? O sea, por el hecho de que Jesús murió, hoy nosotros, si permanecemos en el Señor, estaremos eternamente con Él. Si Él no hubiera resucitado, no habría ocurrido. ¿Sí? La verdad es que algunas veces nosotros no le damos tanta importancia a la muerte y resurrección de Jesús. Preferimos hablar de otros temas. Dios te va a bendecir, te va a dar todo lo que quieras. Si estás enfermo, te va a sanar ahora mismo. Es bueno que lo digamos, hermano, pero hay otras cosas que a veces descuidamos y ni siquiera nos damos cuenta de su sacrificio y de todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Otro punto más, veamos. Confirma la verdad de las Escrituras cuando Él resucitó. Vea algunos versículos. Isaías 53:10. A mí me dijeron que puedo llegar hasta las 5, así que son mentiras, hermanos, no es cierto. 53. ¿Ya se imaginan ustedes hasta las 5 aquí? Bueno, no hay problema, ¿no? Si traemos algo que tomar, un pan dulce, se nos quita el sueño y vamos de nuevo, ¿no? Isaías 53, versículo 10 dice, bueno, ahí lo tiene el hermano, ustedes también pueden leerlo ahí, dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, hablando de Jesús, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, habría de morir, y quedará satisfecho por su conocimiento, y justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Sí? Hay otras partes en la Biblia, también en el libro de Salmos, que también van a tener cumplimiento en ese mismo momento cuando Jesús resucitó. Otro punto más. El evangelio es verdadero, ¿sí? O sea,
las buenas nuevas que Jesús vino a dar es verdad. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, eso le dijo a sus discípulos, que Él habría de morir. Él comenzó a anunciarles desde antes que fuera crucificado, de que habría de morir. Vea algunos versículos conmigo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Otra vez, Corintios. Y si Cristo no resucitó, mire cómo dice, vana es entonces nuestra predicación. Por eso es que les decía, ¿qué sentido tendría estarles hablando acá de Jesús si Él no hubiera resucitado? Es como si yo les estuviera hablando de algo vano, de algo que se inventó alguien. Y yo he venido ahora a decirles acerca de eso. ¿Sí? Está hablando el apóstol Pablo. Vana es también vuestra fe. Siguiente. Y si Cristo no resucitó, mire cómo dice, vuestra fe es vana. ¿Ya? Aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué quiere decir? No nos ha limpiado nadie entonces de nuestros pecados. ¿Se da cuenta la importancia de la resurrección de Jesús? ¿Sí? Veamos otro más. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Porque algunos dicen que no era el Hijo de Dios. ¿Sí? Veamos algunos versículos. Romanos 1:4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. ¿Sí? ¿Se da cuenta el valor que tiene la muerte de Jesús y la resurrección de Él? Así que no hay duda de que Él vino, pero también resucitó. ¿Sí? De hecho, la Biblia se tomó la molestia en el Nuevo Testamento de tratar de explicar que personas lo vieron a Jesús. Porque si ustedes se dan cuenta, cuando Él resucitó, Jesús ya no hizo más milagros. Hizo muy pocos, si es que hizo. Pero ya no hizo milagros. ¿Ya? ¿Y por qué estuvo 40 días, diría cualquiera? ¿Por qué no solo resucitó y se fue? Porque entonces habrían dicho, no es verdad. El cuerpo se lo robaron y lo sepultaron en algún otro lado y nunca resucitó. Pero nadie puede negar que Jesús resucitó porque estuvo 40 días. Y dice que Él se presentó primero ante estas mujeres, le dijeron los ángeles, Él ya no está más acá. ¿Por qué lo buscan acá? ¿Que no se dan cuenta que Él dijo que habría de resucitar? Regresen a su lugar. Él va a llegar allá de nuevo. Y cuando llega a sus discípulos se presenta paz a vosotros. Lo que les había dicho que me ocurriría es lo que ha pasado. ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están preocupados de que yo perdí mi vida? ¿Que no se dan cuenta que habría de resucitar? ¿Que no se los había dicho? ¿Por qué no lo creen? Veamos otro punto más. Nos da esperanza de vida. Esperanza viva. ¿Qué esperanza? De que vamos a morir, pero que vamos a resucitar. Y pareciera que una de las cosas de las que más tememos todos los seres humanos es morir. Por ejemplo, alguien puede preguntar cuando tiene una enfermedad, mire, ¿y qué es lo peor que me puede pasar? Uno esperaría que le dijeran, le vamos a cortar el brazo derecho y usted va a vivir sin un brazo, no hay problema. Quizás uno puede decir, está bueno, ¿no? Ni modo. Pero si alguien le dice, mire, lo más que puede pasar es que se va a morir, ¿no? Entonces ya no nos gusta, ¿no? ¿Verdad que es así?
Bueno, si ustedes me dicen si yo me quiero morir, no, no quiero. ¿Sí? Ahora, si el Señor dice que me tengo que ir, ¿no? Él es soberano. Él toma sus decisiones de manera independiente de nosotros. Él no tiene que preguntarme para qué es lo que va a hacer conmigo. Él no va a tomar decisiones porque yo le tenga que sugerir lo que va a hacer. Y no porque nosotros no seamos importantes para Él, de ninguna manera. Claro que somos importantes para Él y por eso es que se ha mostrado a nosotros. Pero es una característica de Dios. No recibe consejo de nadie. Él no le pregunta a alguien, fíjate que a fulano me lo quiero traer, pero tiene los hijos pequeños y todavía no puedo. No. Hay algunos que mueren, ni siquiera conocen a sus bebés, la esposa está embarazada y se tienen que ir. Pero lo importante es que hay una esperanza, vamos a resucitar. ¿Sabe que cuando yo leo estas partes de la Biblia, por ejemplo, cuando yo leo Primera Tesalonicenses, que mucho se usa cuando alguien muere, capítulo 4, si no me equivoco, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes o en el aire. Cuando yo leo eso en serio se los digo, yo me emociono, porque yo digo, Señor, sea que me muera o sea que viva, igual voy a resucitar contigo. Y me voy a juntar contigo, voy a encontrarme contigo. Tenemos entonces una esperanza viva. Vea lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Ahí lo puede leer, hermano. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. ¿Sabe qué es eso? No se daña. No hay problema del moho, no hay problema de ladrones. No hay problema de nada. Incontaminada e inmarcesible. Reservada en los cielos ¿para quiénes, hermanos? Dice, para vosotros, para todos los que creemos en el Señor. Ojalá que todos los que estemos creamos en el Señor. Y estamos esperando al Señor y tenemos esa esperanza viva. Y si no la tiene, puede aceptar a Jesús. ¿Sí? Veamos la última. ¿Sí? Resucitaremos igual que Él. ¿Qué les parece? Primera de Corintios capítulo 15, la última, hermano. ¿Sí? Capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, el primero que resucitó y derrotó a la muerte fue Jesús. ¿Sí? Siguiente, hermano. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Qué pasa? Este cuerpo es incorrupción, es decir, está contaminado. Y este muere. Pero dice que el cuerpo que vamos a tener ya no va a tener contaminación o no va a ser algo que esté, que tenga algo sucio, digamos, por parte del pecado. El último versículo dice, se siembra en deshonra, que ya lo leíamos, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Así que, hermano, mire, mi intención esta tarde no es el hecho de que usted simplemente vino y, bueno, qué bueno, ya fui a la iglesia, cumplí con lo que debía y ahora regreso a la casa. Sino que pueda comprender de que el hecho de tener esta creencia, no sé cómo ustedes quieran llamarlo, porque yo tampoco le llamo que esto es religión, porque religión es otra cosa. Esta fe
El tener la fe, el tener este evangelio de las buenas nuevas de salvación nos hace ser personas diferentes a los que no tienen ninguna esperanza. A los que simplemente dicen, este cuerpo es materia y se va a convertir en materia. ¿Sí? O sea que dice, la materia solamente se transforma, pero es la misma materia. ¿Sí? Nosotros no creemos así. Nosotros creemos en la resurrección. Vamos a resucitar y tendremos un cuerpo diferente al que ahora tenemos. Así que para los que desean tener ese cuerpo, ¿qué les puedo decir? Hay que mantenernos firmes y constantes en el Señor sin desfallecer. ¿Qué es lo que le va a pasar? ¿Qué importa? ¿Qué puede pasarnos? Ya les dije, ¿cuál es lo peor que nos puede pasar? Morir. Se puede morir un familiar de nosotros, pero es un poco de tiempo que nos vamos a separar. La eternidad es demasiado tiempo en comparación del tiempo que vamos a estar acá. Aunque viviéramos 100, 200 años, es poquísimo tiempo. ¿Sí? Bueno, Padre, te damos gracias esta tarde.